Bueno, pues bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy tenemos la suerte de tener en el programa a Adrián Godas, Lord Excavadora, un aristócrata de la minería, una de esas personas cuyo trabajo pues, no deja de sorprender y quizá una de las personas que más sabe de inversión en commodities en España, a pesar de su juventud. Y esto es algo que es para mí bastante sorprendente. Yo la verdad tengo que decir que sé muy poco de inversión en commodities, no es precisamente, sé muy poco en general de todo, ¿no? Pero de inversión en commodities más. Y es algo bueno, tengo muchas ganas de aprender con Adrián, que por cierto, ahora ya has empezado, y esto para mí es una alegría, a hacer un vídeo, creo que es un vídeo mensual en Zona Value Club, hablando sobre inversión en commodities, algo de lo que yo creo que muchos tenemos que aprender, porque es uno de los, no sé qué te parece a ti, Adrián, y esta es mi primera pregunta, es uno de los temas más desconocidos y al mismo tiempo más difíciles de aprender bien. Quiero decir, bueno, muchos hemos invertido en commodities, invertido en un ETF sobre el petróleo o en ETF sobre cobre, o sea, en cosas muy simples, ¿no? O bueno, o ya llegando a una sofisticación más grande, pues comprando empresas de oro, pero las típicas, ¿no? El Barrick Gold y todo esto. ¿Tú crees que realmente hay un desconocimiento importante sobre lo que es la inversión en commodities? Y es, como yo creo, algo bastante complicado de saber realmente en profundidad qué hay detrás. Pues a ver, la primera parte, ¿hay un gran desconocimiento? Sí, y sin duda alguna. Es un mercado pues bastante de nicho, realmente. La gente cuando empieza a invertir, ya no solo a nivel retail, sino en general, la gente cuando empieza a invertir pues piensa en inmobiliario, en comprarse igual un bono, comprar acciones y poco más. A nadie se le va a ocurrir ponerse a analizar qué es lo que está detrás de mover el precio del gas natural que llega a su casa. Eso a nadie se le suele ocurrir. Entonces hay mucho desconocimiento en el sector, escuchan muchas tonterías luego por ahí, porque siempre luego cuando sale alguna noticia en los medios masivo, por lo que sea, relacionado con materias primas, a mí me llegan las preguntas, yo digo, esto es una puñetera gilipollez. Por ejemplo, cuando fue en Bolivia, que hubo jarana por no sé qué con Evo Morales. No, es que es el lobby del litio que ha provocado un golpe de Estado aquí para controlar los recursos, no sé qué. El litio de Bolivia es una mierda que no se da extraído. No vale para nada. Y las tierras raras, siempre, cada X años vuelven las tierras raras. Nadie se acuerda de ellas. Suben, me llegan las preguntas, vuelven a caer y la gente se olvida. Y eso es un bucle, es como nacer y morir, es el ciclo de la vida, las tierras raras. Entonces sí, hay mucho desconocimiento y es difícil. Pues la verdad es muy simple, lo básico es muy simple porque al final es oferta-demanda y cosas que le pueden afectar a ellos, que puede ser muchas veces pues intervención gubernamental que hay detrás, por ejemplo subsidios, empresas estatales, mucho de este tema, pero al final acaba siendo oferta-demanda, ¿no? Y cómo interaccionan los precios con los beneficios de las empresas y el CAPEX de estas empresas, realmente. Y luego cómo los propios precios afectan a la demanda. Entonces es como un montón de factores que están interrelacionados. Y es lo que es complicado de ver y sobre todo es complicado de obtener buena data, buena información, porque la mayoría la hay muy buenos informes sobre esto que te lo sintetizan en 100 páginas. El problema es que todos te valen 3.000 euros, mínimo. Entonces, es bastante complicado sin tener, sin tener un fondo, sin tener recursos, pues tener toda esa información junta. Yo hago lo que se puede. Bueno, ya es mucho, obviamente. Y hay un tema, Adrián, que me llama la curiosidad porque estás comentando precisamente información de alguna manera no clasificada, porque es verdad que, por ejemplo, datos fundamentales es muy fácil de acceder a ellos y, por tanto, están muy disponibles, el coste es barato. Y estabas hablando precisamente de datos que, bueno, son alternativos y, por tanto, tienen un coste muy superior. ¿Cuál es la limitación que tiene estos gastos, digamos, la obtención de esa información de cara a la construcción de un portfolio? Porque cuando tú haces un portfolio de materias primas, si es que tienes intención de hacerlo en alguna ocasión, el planteamiento es, claro,
para hacer un portfolio necesito una serie de activos, varios activos a la vez en conjunto, que probablemente estén descorrelacionados entre ellos de alguna manera o que tengan algunas sinergias entre ellos, en fin, en función de las características del portfolio que queramos. Pero igual tenemos una limitación a la hora de poder analizar el número de activos necesario que nos permita acabar reduciendo en un número que sea un portfolio concreto. ¿Cómo barajas tú el tema de la construcción de portfolios en materias primas? Pues es muy buena pregunta. Al final esto, como lo que venden las empresas son metales, realmente ahí es por donde empieza el análisis y es ver que de todas las commodities que hay, cuáles son las más interesantes. Y en función de eso empezar a construir. Y tener mucho cuidado porque realmente un gran problema que tienen las commodities es que están muy correlacionadas entre sí todas. Salvo alguna que va más a su rollo, el resto están todas bastante correlacionadas. Sobre todo hoy en día, porque básicamente casi todas tienen la demanda muy centrada en China. Entonces, por ejemplo, el cobre, el zinc, todos los metales industriales se van a mover casi igual. Casi igual se van a mover simplemente porque China es la mitad de la demanda. Luego, ¿cuáles van más a su rollo? Pues, por ejemplo, el oro y la plata, que sí que les afecta a otro tipo de cosas. O yo que sé, por ejemplo, ahora el tema de las baterías, pues también les afecta a otras cosas. Por ejemplo, las ventas de vehículos eléctricos. Y alguno más así también. Uranio, por ejemplo, que otras estaban rebotando, el uranio sigue por los suelos. Entonces es eso. Pero en general todos tienen bastante correlación y es bastante complicado. Entonces yo lo que suelo comentar, a mí, por ejemplo, las que más me gusta, por ejemplo, ahora es el oro y alguna otra más como el níquel. Entonces, pues esas les puedes dar más peso en tu cartera y tratar de tener más commodities, ¿de acuerdo? Yo tengo, pues eso, tengo oro, plata, cobre, zinc, tengo así varias. Y claro, el oro es el que más me pesa de todos, que igual es un... También porque tengo ahí un par de ideas de oro pues muy buenas, donde tengo mucha convicción, entonces pues tendré un 40% en oro. Pero claro, hay gente, claro, en Twitter y por ahí, ¿no?, que tiene sus fondos, que son profesionales, pero es eso, son unos goldbacks, les encanta el oro y tienen el 100% en oro. Y claro, este año, por ejemplo, te hace un más 80 y es así, o sea, yo conozco gente, gestores de fondos que tienen oro, no más 80. Y claro, pero cuando el oro no va bien, no puedes hacer nada. Entonces, claro, está demasiado concentrado el riesgo en esa materia, claro. Claro. Entonces, primero eso, ves los metales y vas tratando de tener, aunque sea alguna idea, en cada commodity. Entendido. Yo voy a ir un poco quiero volver al tema personal porque me interesa muchísimo saber cómo llega Adrián Godas a enamorarse tanto de las materias primas y de la minería que puede utilizar su tiempo libre en hacer un viaje a Río Tinto a visitar una mina, ¿no? Entonces, eso me interesa. Yo soy un flipa de los mercados, lo puedo entender pues, desde ese punto de vista, ¿no? Pero me interesa saber un poco cómo llegas tú a convertirte en un apasionado de las materias primas y dedicar tu tiempo libre a hacer este tipo de cosas, ¿no? Esa es una de las preguntas que más recibo. La de, ¿cómo acabaste aquí? ¿Cómo se ha acabado aquí? Pero incluso los propios directivos mineros me preguntan, ¿cómo se ha acabado aquí? Tan joven. Porque además el sector de la minería es bastante mayor. Pasa como en otros sectores, la gente que hay ahí se ha hecho bastante mayor. Porque hoy en día, como es algo que se ve como más como viejo, la gente piensa en minería y piensa, no sé, niños picando en una mina de carbón en el siglo XIX. Entonces es como, tiene muy mala imagen. Sí, exacto. En España, por ejemplo, la ingeniería de minas no es ingeniería de minas realmente. Si tú preguntas, aquí en España, los que salen de ingeniería de minas es una ingeniería muy, muy general que no está nada enfocada en minas. De hecho, había algún ingeniero aquí que me decía, no, seguro que sabes tú más de minas que yo, ¿eh? Porque realmente es algo que luego te vayas a especializar, no te da una formación tan concreta. Por eso se valora mucho, los ingenieros de minas en España. Porque tienen eso, saben hacer muy bien de todo. Y de hecho la mayoría acaban luego en Repsol, ¿eh? O sea, no tiene que ver. Pero bueno, volviendo al tema, me habéis preguntado cómo empecé. Pues yo siempre digo lo mismo, llegas por el dinero y te quedas por la comunidad. Esto sucede cuando yo estaba empezando o sea, ya me gustaba la bolsa, ¿no? Empecé en los mercados, tal. Bueno, yo empecé a interesarme por el tema de la bolsa con 15. Me metí todo el tema también del value y tal, pues ahí con 16. Y luego que iba aprendiendo, leyendo, ya cuando empecé la carrera ya tenía leído todos los típicos libros de Lynch, Graham, todos estos ya los tenía leídos. Y fue sobre todo, sí, creo que fue en primero, hacia finales de cuando terminaba el primer curso, que me empezó a interesar el tema de las minas.
No recuerdo por cuál era concretamente, pero hubo ahí un par de empresas que me llamaron mucho la atención. Además había coincidido que ahí se había lanzado AZ, había comenzado. Y claro, estamos hablando de 2016, creo que era, 2015-2016. Las materias primas no paraban de caer todos los días. En las noticias de inversiones, pues, las commodities es lo peor, está todo quebrado, esto es horrible, tal. Y claro, a mí me impactó muchísimo cuando de repente veo AZ y salen. La mitad de nuestra cartera está en materias primas. Y eso para mí tiene muy, muy fuerte impacto. Que luego les irá bien o no, pero ese mero hecho de tal contrarian en ese momento a mí me marcó muchísimo. Entonces a partir de ahí empecé a aprender y digo, pues esto puede ser como una buena oportunidad de inversión, tal. Pero luego va pasando un año y otro y cuando empiezas a conocer a los directivos mineros y empiezas a ver qué gente hay detrás y dices, pero estos personajes son increíbles. Y empiezas a conocer a los inversores, a los directivos, y te das cuenta que son todos unos cachondos mentales, la gente está zumbada, son unos personajes increíbles, pero de verdad increíbles. Os puedo contar unas historias de miedo, o sea, asombrosas, y al final me quedo por eso, porque digo, es un sector muy ineficiente, donde hay muchas ineficiencias, la mayor parte de la gente no tiene los conocimientos para evaluar estas cosas bien, y si sabes, puedes dar unos pelotazos espectaculares. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Y además hace falta tener mucho estómago para saber invertir aquí. De hecho, en Godard Research, yo les digo, aquí se viene llorado de casa. Lo tengo en la home, además, antes de registrarte pone, a la mina se viene llorado de casa. Porque yo les doy caña, yo les doy caña. Enseguida me dicen, ¿por qué esto ha caído un 10%? Y yo digo, porque sí, joder, porque hay más vendedores que compradores, te jodes. Aquí se viene aprendido, aquí se viene llorado. ¿Por qué? Porque la volatilidad porque la gente está acostumbrada de ver un movimiento del 3% que sube o baja y ya es, oh, increíble. Claro, en una mina la volatilidad diaria es un 7. Entonces, claro, la gente dice, ¿qué ha pasado? No, no ha pasado nada. Está dentro de lo común, vamos, está dentro de sí. del movimiento común. Claro. Te voy a hacer dos preguntas que quiero que me interesan. Una es que se ha hablado mucho, perdona Iván, últimamente sobre la tesis del cobre, ¿no? O sea, se habla muchísimo sobre la tesis del cobre, me interesa porque habla muchísima gente sobre la tesis del cobre y luego nunca termina de subir. Me interesa que profundicemos en ese tema. Y luego me interesa que me cuentes qué es Godard Research, porque hablas de Godard Research, explícanos un poco qué es. Pues mira, el cobre. Yo tengo un libro que lo sacó de Economist, que se llama, creo que Guide to Commodities, creo que se llamaba así. Eso está como editado por The Economist. Libro de 2011. Y ya habla de la tesis Bullish de cobre. En 2011. Y más dice exactamente lo mismo que dicen hoy. Que vienen las fuerzas verdes, que el coche eléctrico, que la oferta está jodida. Dicen exactamente lo mismo. 2011. Yo cuando lo leí me marcó, fue otro momento que me marcó muchísimo, sobre las narrativas de mercado en las commodities. Me marcó muchísimo ese momento. De leerlo y decir, joder, pues que estás diciendo aquí lo mismo que dicen hoy, que el grado no sé qué que cae, que cada vez hay menos minas, dice lo mismo. Lo mismo. Entonces, yo creo que el cobre le va a ir bien, ¿de acuerdo? O sea, yo tengo algo de cobre, es una commodity que a mí me gusta, pero tampoco creo que vaya a ser la commodity definitiva, que esto va a triplicar, que va a hacer no sé qué. Tú escuchas, por ejemplo, algún tipo, por ejemplo, Robert Friedland, que es de los mineros más conocidos del mundo, es una vieja gloria, que a mí personalmente no me gusta, porque la gente se acuerda de los pelotazos que dio, pero no se acuerda de las cagadas tremendas. El tío, por ejemplo, provocó uno de los mayores desastres medioambientales de Estados Unidos, que hubo en la cima de una montaña, en una mina, nevó, por el frío se congeló todo y reventó todo y cayó cianuro en un bosque. O sea, fue un desastre loquísimo. Claro, eso la gente no se acuerda. Y, por ejemplo, a él lo llamaban Toxic Bob, después de eso. Claro, eso la gente no se acuerda. Claro. Entonces, claro, el tío ese, a mí no me gusta, es súper agresivo y, por ejemplo, te dice, te va a hacer falta un telescopio para ver el precio del cobre. Y cosas así, claro, y yo digo, macho. Te han pasado 7 pueblos. Yo digo, sí, a ver, que sí, que el cobre tiene que estar a más de 3 y que la demanda va a aumentar y que sí. Pero tú te pones a mirar todas las minas de cobre y, joder, encuentras minas muy grandes de cobre. Por ejemplo, él mismo está montando Kamoa-Kakula en el Congo, que es una mina inmensa de cobre, que es el mayor depósito, son más de 40 millones de toneladas de cobre, es el mayor depósito sin producir del mundo. Y claro, veo Yotulgo y veo
Taca Taca, Frida, veo un montón de minas por ahí. Al mirar a nivel micro, de verdad, yendo una por una, claro, acabo de encontrar un montón de minas así grandes que van a entrar los próximos años. Claro, yo no veo dónde está ese déficit que a mí me han dicho, porque pasa no sé qué, no sé cuánto, tal. Digo, yo no lo veo. Y además hay un problema, y es que, claro, las commodities no solo les afectan los precios y los rendimientos y beneficios actuales, sino que les afecta las expectativas, que es un problema que está pasando en el litio. Si tú, aunque todos estén palmando dinero ahora, pero si todo el mundo cree que la expectativa es buena y que el futuro va a ser maravilloso, la gente sigue invirtiendo. Entonces el futuro maravilloso ya no sucede. Lo estás trayendo. Y eso es lo que estoy notando que pasa en cobre, que como todo el mundo está bullish, invierten en exploradoras, en montar minas de cobre, entonces se autogafan y ya no sucede. ¿Qué es lo que está pasando? Aumenta la oferta, quieres decir. Claro. Aumenta la oferta y se supone que requieren entonces, ya no sucede ese aumento de precio esperado, que es lo que está, por ejemplo, pasando en el litio. En el litio hubo un boom en 2017, todos empezaron a montar minas porque el litio, la demanda va a multiplicar por 5 en 7 años y va a ser esto espectacular por las baterías y todas las diapositivas, las presentaciones, la mitad son diapositivas hablando de Tesla y claro, ¿qué sucede? Entraron todos montando minas, el precio del litio colapsó y se está ajustando. Y claro, yo lo que pienso es, joder, es que yo empecé a mirarlo esta semana, el litio en profundidad, porque he visto que había varios productores en Australia quebrando. Entonces digo, joder, pues igual ahora sí que este puede ser buen momento. ¿Y qué me encuentro? Absolutamente todos los productores aumentando capacidad. A pesar de tener todos unos márgenes de mierda, estar quebrando en Australia, les da igual. ¿Por qué? Porque las expectativas es que como la demanda va a aumentar, da igual, tú mete capacidad que ya se curará. Entonces las propias expectativas están gafando el futuro. Y esto es una cosa que mucha gente no se ha dado cuenta. Y por eso, claro, ha perdido mucho dinero, por ejemplo, en el litio. Claro. Y luego la segunda parte, de Godas Research. Pues mira, fue una idea que surgió, bueno, lo montamos ya oficialmente y lanzamos en verano, creo que junio. Y básicamente yo quería ofrecer un servicio donde enseñar a la gente a apreciar el sector, un poco cómo se analiza, cuál es el ciclo de una mina, cómo se mira una commodity. Ahora, por ejemplo, esta semana publiqué una guía sobre royalties, sobre el sector. Y aparte de ello, pues, aparte de esa formación básica, pues estar también ofreciendo una newsletter, ¿vale? Que sale cada 2 semanas, es quincenal, sobre el 15 y 30 de cada mes, donde hablo una parte de los mercados, cómo están los mercados en agregado, las commodities, los precios, cómo han ido, una parte de noticias en el subsuelo, qué ha pasado, nuevos estudios, un descubrimiento, la parte de, que a mí me gusta, el cajón desastres, empresas e ideas, le llamo así, que es donde comento una persona que es muy importante, una zona que están descubriendo muchas minas, por ejemplo, Golden Triangle, que es una zona en el norte de British Columbia, en Canadá. Una empresa en concreto que me gusta mucho y termino hablando simplemente de un poco cómo está mi cartera y termino con una foto bonita de una mina. Interesante esa es la newsletter quincenal. Y luego, pues eso, tengo la formación básica, que es el curso gratuito, que cualquiera puede suscribirse y le van llegando los vídeos. Es un par de, creo que son 5 horas en total. Y es formación básica, luego está la formación avanzada, ya dentro del club, que son eso. Ciclo de una mina, guía de royalties, cosas ya más avanzadas. Y luego, pues simplemente, de vez en cuando, pues aparte de las newsletters, pues sale, publico un par de análisis que llamo análisis profundos, donde hablo pues de una idea que digo, esto es bueno, esto merece comentarse bien. Y estoy 40 minutos hablando de una mina. Yo tengo una curiosidad que es... bueno, tengo dos. Entonces bueno, perdón, espera, me he olvidado de una cosa. Sí. Y luego aparte tenemos dentro de un grupo de Facebook que lo llamamos el Club Picapiedra, donde simplemente comentamos nuestras mierdas. Eso está muy bien. Que en este sector hay que llorarlas y comentarlas. Sí, había gente que me decía, oye, joder, pero entonces ¿cuántas veces puedo llorar? Dentro del precio, ¿cuántas veces puedo llorarte? Yo digo, 2. 2, no más. No más, puedes llorarme 2 veces. Dejémoslo ahí. Muy bien, muy bien. Interesante. Bueno, yo tengo una pregunta que tiene que ver con
una de las, en una de las ponencias del evento que nosotros hicimos el fin de semana pasado, el evento nuestro anual, habían dos ponentes, uno de ellos era Diego Parrilla y el otro Tavi Costa, que tienen un peso muy claro en el tema del oro en particular. Pero es curioso porque en el caso de Diego, por ejemplo, su aproximación tiene que ver más con la materia prima en sí y a través de opciones, mientras que Tavi decía una cosa que me parece muy interesante y es la asimetría que tienen las mineras cotizadas respecto del oro físico. Estamos hablando de mineras o de oro físico y entonces él consideraba que existe una asimetría mucho más interesante ahora y que probablemente el oro a través de mineras sea una ventaja a lo largo de los próximos años, ¿no? Que de hecho su fondo pues lleva un 50 y pico, un 60% de rentabilidad y el de Diego también un montón, una cosa así. Y es una concentración muy grande en esta inversión. Pero por otro lado, también es verdad que ellos tienen inversiones de otro tipo. Por ejemplo, Tavi tiene inversiones que pueden ser long o pueden ser short, pueden ser activos value en otras características. ¿Cuál es tu idea a lo mejor principal? Puede ser el oro, como nos comentabas antes, pero por curiosidad a nivel de cartera, a nivel de portfolio de inversión, yo entiendo que tú no solo concentrarás toda tu inversión en materias primas o, como has comentado, en oro en particular, el 40%, sino que tendrás más ideas. ¿Cuál es tu perfil inversor general? Hablo a nivel más portfolio global. Pues, mira, pues además a Parrilla y a Costa los conozco bastante, o sea, no los conozco en persona y tal, pero sí he leído algún libro por ejemplo, Diego Parrilla escribió uno, que él es muy, muy macro en general, por eso y él está muy tal en el oro. Y Costa está todo el día en Twitter. Sí. A ver, con Crescat, que Costa, los de Crescat me parecen buenísimos, me parece espectacular la rentabilidad que están sacando, pero a ver, eso de buscar gráficas retorcidas para justificar que esto es una burbuja y cada día sacan una distinta con correlaciones... Bueno, todos los días. Sí, esas correlaciones bastante dudosas a mí me chispa un poco, pero bueno. Sí. No, pero sí que están súper espectacular. Claro, yo creo que eso es más la parte de marketing suya, ¿no? Más un poco la parte de presión marketing. Sí. No, pero los tíos son muy buenos. Bueno, se han metido en activismo dentro del tema en algunas mineras y tal, o sea, que están metiéndose en este rollo. Pues yo, en mi cartera te digo, ahora mismo tengo todo minas, salvo mi posición más grande, que es una situación especial, que es las preferentes de Fannie Mae, que es una historia larguísima, ultra complicada. No soy yo ningún experto, ni quiero serlo, porque eso sería, no sé, 200 horas de mi vida que no voy a hacer. Y básicamente no tengo nada más. Tengo minas y esa situación especial. Vale. Si alguno quiere aprender de cómo es esa historia, le invito a que vaya. Solamente hay 2 recursos en español para aprender eso. En análisis de inversión de Martí Alonso y en mi podcast en Value Investing FM que hicimos hace más de un año con un amigo mío que se llama Eloy. Son los únicos 2 recursos que hay sobre Fannie Mae en español. Pues habrá que escucharlos. Ten cuidado, porque estamos hablando de que fue el podcast más largo de la historia que hemos grabado, Bueno, lo escucharemos a trocitos, coño. Lo escucharemos a trocitos, no pasa nada. Son más de 3 horas, Hostia. No, es el podcast más largo que hemos hecho, Más de 3 horas. Vale, interesante. Pues habrá que escucharlo. Súper interesante, habrá que ver. Mira, yo creo que me hables sobre... porque, fíjate, has nombrado el tema de los royalties y dentro del tema de las minas y también dentro de otros temas hay esta inversión en royalties que es muchas veces mucho mejor inversión que invertir en las minas directamente. Cuéntanos un poco cómo va ese tema y cómo lo ves tú, el tema de los royalties. Pues son, como el propio Franco Nevada, la empresa más grande del sector, decía, esta es la inversión en oro que funciona. Así empiezan las presentaciones de Franco Nevada siempre. Y básicamente una royalty las hay en todos los sectores de la economía moderna. Entonces, más que a cambio de un pago, recibir una cierta cantidad de ingresos sobre un bien, un servicio, lo que sea, durante, pues mensualmente, trimestralmente, durante X años. Que muchas veces es el resto de la vida útil, durante 10 años, lo que sea.
Y claro, eso pasa en el cine, pasa en la música, pero pasa mucho en las minas. ¿Por qué? Porque los royalties es algo que está muy relacionado con los terrenos. Es muy típico, dueños, por ejemplo, que tienen terrenos, que se descubre una mina, pues claro, venden el terreno a la minera y ellos se quedan una royalty. Claro, ¿qué sucede? Que esto ha ido evolucionando con los años y sobre todo a partir de 2007, como hubo la crisis financiera, se les secó el grifo de financiación a las mineras, tanto de equity como de deuda, entonces empezaron a recurrir a este nuevo método de financiación y surgieron empresas de royalties que se dedican a, te doy un dinero, montas tú la mina y a cambio me llevo, yo qué sé, el 2% de los ingresos que saques. Y claro, eso han ido componiendo y ahora hay verdaderos mastodontes de más de 20.000 millones que solo tienen esto. Y eso han demostrado ser unos negocios espectaculares. ¿Por qué? Porque se quitan, porque tienen mucho de todo lo bueno que tiene la minería sin todo lo malo. Te quitas todo lo malo de que no tienes que poner un duro más, no hay gastos de CAPEX, no hay sobrecostes de OPEX, porque claro, no depende de ti, eso es el problema de la minera, a ti te da igual. Tú lo único que quieres es que se produzca ahí, en esos terrenos donde tienes la royalty. El coste, que la empresa tenga más deuda, te da igual. Tú lo que quieres es que produzca y produzca más, te da igual todo lo demás. Y eso es una gran ventaja. Y sigues teniendo todo lo bueno de que si tú, por ejemplo, tienes un terreno al lado, exploras y hay oro, hay más, tienes más oro. Y de repente la royalty vale mucho más y tú no has puesto un duro más. En cambio, la mina ha tenido que poner el dinero para explorarlo. Entonces, básicamente, eso es como el propio Pierre Lassonde, que es el fundador de Franco-Nevada, decía, ¿por qué el modelo de Franco-Nevada es tan potente? Estamos hablando de una empresa que salió en mitad de la crisis, en 2007, y que se ha hecho un 16% anualizado, creo que es. Oh, no, incluso alguno más. Igual, el 17% anualizado, más dividendos, con el oro habiendo caído un 50% por el camino. Porque luego se cayó en 2013. Y habiendo caído el oro por el camino, aún así ha hecho esa rentabilidad. Es verdaderamente espectacular. Y él me preguntaba, ¿por qué el modelo es tan potente? Y dice, porque tenemos opciones call gratis, a perpetuidad, en terrenos. Es así, pagamos una royalty, ganamos un dinero, nos ganamos una TIR con esta financiación, y luego, si descubren más, hay más tal. Eso es gratis. Y dice, malo será que uno de cada 10 no tenga suerte, ¿no? Es eso, al final acabas descubriendo cosas y dando pelotazos simplemente por eso, porque tienes al final como tickets de lotería y en alguno de ellos seguro que descubres algo. Y tú no vas a tener que poner ni un duro más. O sea, es que imaginaros, financiar una exploradora dándole 3 millones, simplemente para explorar ahí unos terrenos y que descubren algo. Igual eso te está generando 10 millones al año, sin tener tú que haber puesto un duro más. Eso es mucha rentabilidad de Dios, ¿eh? Desde luego. Es mucha. Ya ha pasado. O sea, yo, por ejemplo, en 2007 estoy pensando Samstor, el segundo deal que hicieron en 2008, Santa Elena, una mina en México, que era de Primero Mining, luego la compró First Majestic. Pagaron, creo que fue 11 millones por esa royalty. Ahora, cada año está generando, creo que son 15 millones de free cash flow para Samstor, esa mina. Eso está muy bien, ¿eh? Eso es mucha rentabilidad. Una muy buena compra. Es muy buena compra, que todos los años estés generando lo que tú pagaste inicialmente después de 10 años. Claro. ¿Y qué piensas que fue? Que de repente empiezan a explorar, la vida es el doble de la mina, empiezan a explorar, ahí se acaba el open pit y hay una parte subterránea enorme y siempre se está alargando la vida. Claro. Y claro, pues eso, la rentabilidad ha sido, en esa inversión es una locura. Yo tengo aquí, Adrián, porque una última pregunta que creo que es interesante, porque claro, tú fíjate, escuchándote hablar, viene un poco a la mente esta idea de, bueno, tienes que entender muy bien el sector, tienes que entender muy bien las inversiones, probablemente acabe siendo un portfolio concentrado, con lo que las ideas de inversión tienen que ser bastante, o sea, tienes que tenerlas muy claras, invertir con muchísima convicción. Vas a sufrir volatilidad, lógicamente. Es un sector, como comentabas, muy, muy volátil y más en este caso, si es un portfolio concentrado, pues puede ser muy volátil. Entonces, mi pregunta es, para una persona que esté iniciándose en el mundo de las materias primas, o más bien que tenga una idea de portfolio global diferente y quiera tocar
los palos porque considera que en la idea de inversión de materias primas puede ser interesante, ¿qué productos le recomendarías? ¿Tipo fondos, tipo ETFs? ¿Qué productos para poder meterse en ese sector sin sin la experiencia de analizar en profundidad el detalle de cada una de las commodities o de las mineras en cuestión? Es una pregunta complicada. Si quieres, por ejemplo, oro, plata, paladio, platino, metales preciosos, eso tienes perfectamente ETFs con respaldo físico. Por ejemplo, puedes buscar los de Sprott y tienes eso. Tienes lingotes de oro, de plata, de paladio, de platino, los tienen en un almacén. Físico, sabes que eso está correcto. detrás y que está respaldado y todo. Entonces, eso súper fácil. Si quieres tener posición al metal, compras eso y te acabas. El resto de commodities, pues es muy complicado, porque no hay ningún ETF que haga eso, con respaldo físico. ¿Por qué? Porque como no tienen tanto valor, por el espacio que ocupan, no compensa la rentabilidad. Y, por ejemplo, hay algunos que, por ejemplo, se degradan con el tiempo. Por ejemplo, el carbón metalúrgico, desde que lo sacas del suelo, una vez que está como almacenado, digamos. El efecto del aire y todo, pues se va degradando la calidad. Entonces, lo tienes que producir y ya mandarlo a la acerería. Entonces, es bastante complicado. El petróleo también es muy complicado. Por ejemplo, hubo muchos problemas cuando fue lo de marzo con el ETF del uso, que es el mayor ETF de petróleo. Porque, claro, tenía futuros. Pero claro, esos futuros se fueron a negativo, tuvieron que rotar al mes siguiente y claro, la gente veía que el petróleo subía, pero el ETF no. Y pasaron ahí problemas técnicos. Es que eso es muy complicado. Entonces, yo sigo pensando que es bastante complicado y a la gente le digo que si quiere tener eso, uno de los metales preciosos, que es lo que la gente quiere realmente, no simplemente quiere tener oro o plata, que es lo más habitual, pues te compras el ETF y no te rayes más la cabeza. Si quieres con respaldo físico y a correr. Claro, y si quieres algo más de rentabilidad, pues te puedes atrever y compras un par de empresas de royalties, de oro. Las más grandes, sabes que van a moverse el precio del oro, tienden hacia arriba y ya está. El resto de commodities, pues ahí sí que está más complicado. Ahí está más complicado y ahí sí que, por ejemplo, tener una... Quizás es mejor en ese caso esperar un poco y mientras aprender con Godas Research. Sí, yo creo que el resto de commodities... Entiendo yo que hay que dejarlo un poco de lado hasta entender un poco más. El resto de commodities sí que creo que habría que esperar y aprender. El resto sí. Así que hay que aprender porque la mejor opción de tener a esos otros es a través de alguna empresa buena. Porque las grandes tampoco te van a dar tan buena exposición realmente, como la gente piensa. Ya. Pues muchísimas gracias, Adrián, por esta charla que tenemos que terminar aquí. La verdad es que seguiríamos muchísimo tiempo más y te invitamos a un nuevo programa cuando veamos que hay noticias sobre commodities, cuando veamos que algo se mueve en el mercado, te llamaremos y si te apetece charlaremos sobre lo que está sucediendo. Yo voy a invitar, muchísimas gracias. Voy a invitar a todos los que nos siguen en YouTube a que entren en Zona Value Televisión y vean los vídeos de Godas y aprendan más sobre la inversión en commodities en Zona Value Televisión, en la sección de Adrián, donde van a poder aprender muchísimo más. Y también, por supuesto, seguir Godas Research y todo el trabajo que hace Adrián allí donde lo hace, que es absolutamente bueno, impresionante para su edad y súper profundo en el tema de las commodities, algo que ya te digo que muy poca gente sabe tanto como tú. Muchas gracias por estar con nosotros. No os olvidéis suscribiros al canal, no os olvidéis compartir este vídeo si os ha gustado y no os olvidéis vernos en nuevos vídeos si os apetece. ¿Algo que añadir, Adrián? No cintual. ¿Algo que añadir, Iván? Nada, que ha sido un placer y que, exacto, que cuando haya más movimiento, que la cosa esté tal, volveríamos a contar con él, sería fantástico para taking his brain. Pues hasta aquí este casting Strategies.